La primera vez que Elías vio tanto oro junto, creyó que jamás volvería a sentir miedo. Ahora, enterrado vivo bajo la montaña húmeda, descubrió que el oro no servía para respirar. La lámpara colgaba torcida, parpadeando, mientras el polvo caía como una niebla espesa. El saco repleto de pepitas brillaba inútil a su lado, pesado como un pecado sin perdón. Con la pierna atrapada bajo una roca, apretó en su mano no oro, sino un pequeño crucifijo. Así que este es el final del minero que prefería rezar en vez de hacerse rico, murmuró cansado. En el pueblo siempre lo habían visto como el más pobre, pero también como el que nunca se rendía. Mientras otros maldecían al río, él hablaba con Dios como quien habla con un amigo que sí escucha. Esa misma mañana salió cantando salmos, jurando que un día llegaría la gran bendición. Nadie imaginaba que horas después estaría atrapado bajo tierra, abrazado al tesoro que todos soñaban. Elías sintió cómo el aire se hacía más denso y el silencio más largo que cualquier túnel. Señor, si este es mi último día, no te pido más oro, te pido que cuides de los míos, susurró. En su mente aparecieron el rostro flaco de su hijo y las manos agrietadas de su esposa en el río. Había creído que una gran veta cambiaría sus vidas, pero ahora dudaba de todo, menos de su fe. Si tengo que elegir, me quedo contigo, Dios, dijo, mientras el eco de su oración se perdía en la oscuridad. Horas antes de quedar atrapado, Elías despertó con el mismo crujido del techo de lata. La lluvia de la noche había dejado charcos dentro de la casa, pero nadie se quejó. Lucía, su esposa, removía en una olla casi vacía, intentando convertir restos en desayuno. El pequeño Mateo fingía que aquel pan duro era un banquete, solo para hacer reír a su madre. Elías los miró en silencio y sintió que el corazón le dolía más que sus manos agrietadas. «Hoy será diferente», murmuró sin saber bien si se hablaba a sí mismo o a Dios. Tomó la batea remendada, el pico oxidado y una bolsa de tela llena de agujeros. Antes de salir, puso sus manos sobre la mesa y cerró los ojos, respirando hondo. «Señor, no te pido riqueza desmedida, solo una oportunidad para levantar a los míos», dijo. Y mientras pronunciaba esas palabras, una calma extraña lo envolvió como un abrazo invisible. En el pueblo, todos sabían que quien controlaba el oro no era el río, sino don Valerio. Dueño de básculas, bodegas y guardias armados, compraba el metal a quien se lo llevara. Decía pagar bien, pero sus balanzas siempre parecían pesar más del lado que le convenía. Los mineros salían de su local con las manos vacías y la mirada rota, sintiéndose engañados. Elías era uno de los pocos que aún lo miraba de frente, aunque volviera una y otra vez con casi nada. Aquel día, camino al río, se cruzó con Valerio, rodeado de hombres con camisas impecables. «¿Otra vez al barro, Elías?», soltó el rico, sin siquiera detener el paso de su caballo blanco. «Algún día saldré de él», respondió el minero, tragándose el orgullo junto con el polvo del camino. Los acompañantes rieron, como si hubieran oído el chiste más absurdo de sus vidas. Elías apretó la batea contra el pecho y pensó en silencio. «Que se queden con la risa, yo me quedo con la fe». La casa de Elías era tan pequeña que el humo de la cocina lo despertaba antes del alba. Lucía soplaba las brasas con paciencia, intentando calentar el agua en una olla descascarada. El olor no era a abundancia, sino a esfuerzo. Pan duro remojado y un poco de café aguado. Mateo los observaba descalzo, dibujando montañas y ríos con un carbón sobre la pared. En cada trazo imaginaba un futuro distinto, pero aún no sabía cuánto peso cargaba su padre. «Hoy vas al túnel nuevo, ¿verdad?», preguntó Lucía sin lograr esconder la inquietud en la voz. Elías asintió, evitando mirarla demasiado tiempo para que no leyera su propio miedo. Decían que aquel túnel era más profundo y que la tierra allí todavía no conocía descanso. Prometía más oro, pero también más riesgo, como todo lo que brilla demasiado en este mundo. «No te preocupes, amor. Dios sabe hasta dónde permitir que la montaña se mueva», añadió él. Antes de salir, Elías se arrodilló en el piso de tierra y Mateo se sentó a su lado, curioso.
El minero entrelazó las manos ásperas, tan gastadas como la cuerda de su único cinturón. «Señor, gracias porque aún tenemos algo que compartir y un techo que nos cubre del frío», murmuró. «No entiendo tus caminos, pero confío en que ninguno de mis pasos está fuera de tu mirada». Mateo lo imitó en silencio, cerrando los ojos, como si las palabras de su padre fueran un mapa. Al levantarse, Elías tomó la batea y el casco abollado, besó la frente de su hijo y de Lucía. Ella le ajustó la linterna como quien acomoda una corona sobre la cabeza de un soldado cansado. «Vuelve aunque sea con las manos vacías, pero vuelve», susurró, sujetando su camisa desteñida. Él sonrió, intentando que esa frase no le quedara repitiendo en la mente como un mal presagio. Al cruzar la puerta, sintió un nudo en el pecho, pero decidió llamarlo fe, y siguió caminando. El camino hacia la mina nueva parecía más largo que de costumbre aquella mañana. Elías caminaba entre charcos de barro seco y huellas de botas que no regresaron jamás. A lo lejos, el ruido metálico de los picos chocando contra la roca sonaba como un reloj roto. Algunos compañeros fumaban en silencio, mirando la entrada del túnel como si fuera una boca hambrienta. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que ese día la montaña estaba de mal humor. «Dicen que aquí abajo hay una veta que podría cambiarle la vida a cualquiera», murmuró uno. «Sí, pero primero cambia tus huesos por polvo», respondió otro soltando una risa amarga. Elías escuchaba sin discutir, acomodándose el casco y la lámpara que apenas alumbraba. Sabía que muchos habían dejado de creer en algo más grande que las piedras que golpeaban. Él, en cambio, seguía hablando con Dios, aunque a veces solo se oyera el eco de su propia voz. Al cruzar el umbral del túnel, el aire se volvió pesado y húmedo, pegándose a la piel. Las paredes sudaban agua turbia que caía en hilos, como si la montaña llorara en secreto. Cada golpe de pico levantaba pequeñas nubes de polvo que picaban en los ojos y en la garganta. Elías marcaba el ritmo con paciencia, como si cada golpe fuera una sílaba de una oración sin fin. Entre ruido y oscuridad, repetía en silencio: «Uno más, Señor, solo dame fuerzas para uno más». En un descanso breve, los hombres se sentaron sobre las piedras agotados y cubiertos de tierra. «Valerio se hará más rico con lo que saquemos hoy, y nosotros seguiremos igual de rotos», dijo alguien. «Que se quede él con las monedas. Yo quiero que Dios no se olvide de mi casa», respondió Elías tranquilo. Algunos lo miraron con burla, otros con una curiosidad que no se atrevían a admitir. Nadie sabía que mientras hablaba, una grieta silenciosa empezaba a formarse sobre sus cabezas. Elías volvió a ponerse de pie cuando el capataz gritó que el descanso se había terminado. Tomó de nuevo el pico, sintiendo cómo los músculos le temblaban, pero no por falta de fuerza. Había un presentimiento extraño en su pecho, como si el túnel respirara de forma diferente. Aún así, siguió golpeando la roca pensando en Mateo contando las monedas cada noche. «Señor, que todo este esfuerzo no sea solo para llenar las manos de otro», murmuró en su interior. Un compañero se acercó y le habló casi al oído para que el ruido no tragara sus palabras. «Elías, si hoy encontramos algo grande, ¿de verdad seguirás regalando tu tiempo en oraciones? Podrías dejar de vivir contando centavos y comprarle ropa nueva a tu hijo. Piénsalo bien». Elías sonrió cansado, limpiándose el sudor con el antebrazo lleno de barro. «Si dejo de hablar con Dios por un poco de oro, ya habré perdido todo antes de ganarlo», respondió. Minutos después, un estruendo lejano recorrió la galería como un trueno bajo tierra. La vibración subió por las botas, trepó por las piernas y se clavó en los huesos de los hombres. Las lámparas comenzaron a oscilar, dibujando sombras largas y torcidas en las paredes oscuras. «¿Oyeron eso?», preguntó alguien con la voz quebrada y los ojos abiertos de par en par. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier roca que hubieran cargado antes. Entonces, la montaña dejó de esperar y se vino abajo con un rugido que heló la sangre. El techo empezó a desmoronarse en bloques y polvo, tragándose gritos y herramientas por igual. Elías sintió un golpe seco en la pierna y cayó al suelo, mientras una nube espesa lo cegaba todo.
buscó aire desesperado, tosió tierra y solo alcanzó a cubrirse la cabeza con los brazos. En medio del caos, sus labios, casi por instinto, alcanzaron a decir: Dios, no me sueltes ahora. Elías no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la montaña rugió sobre ellos. Cuando el polvo empezó a asentarse, descubrió que aún podía mover los brazos. La lámpara seguía encendida, tirada a pocos centímetros de su rostro cubierto de tierra. Intentó incorporarse, pero un dolor punzante en la pierna le arrancó un grito ahogado. Al mirar hacia abajo, vio la roca inmensa clavada sobre su pierna como un candado de piedra. ¿Hay alguien ahí?, gritó, pero el túnel respondió con un silencio espeso. Solo se escuchaba a lo lejos el goteo insistente del agua filtrándose por las paredes. A su lado, el saco roto había dejado escapar algunas pepitas que brillaban entre el barro. Más allá, entre las rocas quebradas, la luz revelaba una veta dorada recién abierta. Era la veta con la que todos soñaban, apareciendo justo cuando su vida parecía acabarse. Elías estiró la mano hacia la roca dorada y sus dedos tocaron el metal frío y perfecto. Bastaba imaginarlo en monedas para ver a Mateo con zapatos nuevos y a Lucía sin ojeras. Pero el dolor en la pierna le recordó que no había oro capaz de sacar el aire de la piedra. Si este tesoro es el precio de mi vida, prefiero quedarme con lo que ya me diste, susurró. Cerró los ojos, soltó el oro y volvió a aferrar el pequeño crucifijo manchado de sangre. Mientras tanto, en la superficie, las sirenas improvisadas rompían la rutina del pueblo. Lucía dejó caer el balde de ropa al escuchar que la mina nueva se había venido abajo. Corrió descalza hasta la entrada, donde hombres llenos de polvo cavaban con desesperación. Valerio también estaba allí, pero no miraba las lágrimas, sino los carros llenos de mineral. Para él, cada minuto de rescate era oro perdido. Para ella, cada minuto era la vida de su esposo. Elías sintió como el frío empezaba a subirle desde los pies atrapados. La roca pesaba más con cada minuto, como si la montaña respirara sobre él. Cada intento de moverse le arrancaba un gemido que se perdía en la oscuridad. Pensó en gritar otra vez, pero la garganta le ardía y el aire era espeso. Entonces entendió que no tenía fuerzas para pelear, solo para resistir con fe. Recordó la primera vez que había hablado con Dios en medio del río turbio. Aquel día no pidió oro, solo le pidió no volverse un hombre amargo. Desde entonces, cada golpe de pico había sido parte de esa misma oración. Ahora, atrapado, se preguntó si su fe había sido suficiente o solo un consuelo. Señor, si me equivoco, corrige mi corazón, pero no me dejes soltar tu mano, murmuró. En la entrada de la mina, Lucía se arrodilló sobre el barro sin mirar quién la veía. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme mientras nombraba a su esposo. Dios, tú conoces a Elías, sabes que siempre te habló aun cuando nadie lo entendía, dijo. Alrededor, otros mineros comenzaron a bajar la cabeza, avergonzados de haberlo llamado loco. Uno a uno, empezaron a repetir su nombre, hasta que la entrada se llenó de susurros y lágrimas. Valerio observaba la escena desde un costado, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No soportaba ver cómo el nombre de aquel minero pobre llenaba el aire más que el suyo. Están perdiendo el tiempo. Si está vivo, ya no por mucho, murmuró a uno de sus hombres. Pero incluso sus guardias desviaron la mirada, incómodos con tanta frialdad. En el fondo, aunque nunca lo admitiría, una pequeña chispa de miedo empezó a incomodarlo. Elías no sabía si era de día o de noche, solo conocía la oscuridad espesa. El goteo del agua marcaba el tiempo como un reloj cruel sobre su cabeza. Cada respiración era más corta, y un zumbido comenzó a llenar sus oídos cansados. Pensó en cómo Mateo lo esperaba siempre en la puerta, contando sus pasos desde lejos. No quiero que mi hijo recuerde a un hombre derrotado, sino a uno que confió hasta el final, pensó. El frío le mordía los dedos, pero un calor extraño empezó a crecer en su pecho. Recordó a su madre diciéndole de niño que la fe era como una lámpara en un pozo profundo. No alumbra la salida de una vez, pero te deja ver el siguiente paso, escuchó en su memoria. Elías apretó el crucifijo y con voz casi apagada comenzó a agradecer en vez de reclamar.
Gracias por cada día que tuve familia, trabajo y hasta este aire que ahora me cuesta, susurró. En la superficie, los rescatistas discutían por dónde seguir cavando entre tanta roca caída. Algunos querían detenerse, temiendo que un movimiento más soltara otro derrumbe mortal. Un joven minero, Raúl, señaló un punto donde el suelo vibraba apenas con un eco lejano. «Aquí, escuchen bien, parece que alguien golpeara muy abajo», insistió, pegando el oído a la tierra. Los demás dudaron, pero la mirada suplicante de Lucía los empujó a intentarlo una vez más. Las palas y picos comenzaron a trabajar de nuevo, esta vez con una urgencia diferente. Ya no cavaban solo por un compañero, sentían que algo más grande los observaba en silencio. Valerio chasqueó la lengua, impaciente, mirando el cielo como quien calcula pérdidas y ganancias. «Si no lo encuentran pronto, tendremos que cerrar esto. No pienso arruinarme por un solo hombre», dijo. Nadie respondió. Por primera vez, sus palabras sonaron pequeñas frente al clamor de todo el pueblo. Elías sentía que el sueño lo llamaba como un río oscuro y profundo. Los párpados le pesaban y el dolor de la pierna empezaba a volverse lejano. Antes de rendirse, tomó una pequeña piedra y golpeó 3 veces la roca. Esperó un segundo, luego golpeó 3 veces más, aferrado a una mínima esperanza. «Si alguien me oye, que sepa que aún no he soltado tu mano, Dios», murmuró. Arriba, Raúl volvió a pegar la oreja al suelo y frunció el ceño con fuerza. «¡Silencio todos!», gritó, levantando la mano cubierta de polvo gris. Entre el ruido de palas se escucharon débiles golpes, 3, y luego otros 3. Lucía llevó ambas manos a la boca, conteniendo un grito entre miedo y alivio. «Es él, es Elías, está respondiendo», dijo Raúl, y los hombres cavaron con furia nueva. Tras largos minutos que parecieron horas, una pequeña abertura dejó pasar aire. Una luz temblorosa se filtró hasta donde Elías y su lámpara ya se apagaban. «¡Aquí! ¡Lo tenemos!», se oyó una voz desde el otro lado de la roca rajada. Elías cerró los ojos, sintiendo por primera vez el viento fresco rozar su rostro. «Si llegaste hasta aquí conmigo, Dios, no me abandones justo en la salida», susurró. Cuando por fin abrieron un hueco suficiente, 2 manos entraron buscando las suyas. Vieron el saco rebosante de oro junto a la roca dorada y se quedaron sin palabras. «Elías, encontraste la veta de tu vida», dijo uno con mezcla de asombro y codicia. «Entonces que la vida sea lo primero. El oro puede esperar», respondió él, casi sin voz. Mientras lo sacaban en camilla, todos entendieron que allí abajo había brillado algo más que metal. Si tú también has llegado hasta este punto de la historia, es porque algo en ella habló a tu corazón. Te invito a suscribirte a este canal, dejar tu me gusta y compartir este relato con alguien que necesite esperanza. Así, más personas podrán recordar que ninguna oscuridad es definitiva cuando la fe sigue cavando por dentro. Días después, cuando pudo ponerse de pie con muletas, algunos mineros fueron a visitarlo a casa. Traían noticias de la veta descubierta, de cómo el túnel ahora llevaba su nombre entre los hombres. Valerio había intentado reclamar aquel hallazgo como suyo, apelando a papeles y contratos antiguos. Pero nadie quiso escucharlo. Todos sabían quién había estado atrapado junto al oro y quién arriba contando monedas. El pueblo entero decidió que, si esa riqueza salía de la montaña, sería para cambiar la vida de muchos, no solo la de uno. Elías aceptó participar, pero puso una condición que dejó a todos en silencio por un instante. «Si abrimos una nueva compra de oro, no quiero balanzas trucadas ni manos que pesen diferente según el bolsillo», dijo. Propuso una pequeña cooperativa donde cada gramo fuera contado a la vista de todos, sin engaños ni humillaciones. Lucía se encargó de las cuentas, y los mismos mineros que antes salían con la mirada rota, ahora entraban sonriendo. No se hicieron ricos de la noche a la mañana, pero por primera vez sintieron que la justicia valía más que cualquier pepita. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el patio, encontró una diminuta escama de oro entre las piedras del camino. Corrió a mostrársela a su padre, esperando ver en sus ojos el brillo que veía en los de todos. Elías la tomó,
La observó un segundo y luego la dejó caer suavemente dentro de la batea vacía, apoyada en la pared. «El oro se queda aquí», le dijo al niño, tocándose luego el pecho con la mano vendada. «Pero lo que me salvó no fue esto». Mateo sonrió sin entender del todo, mientras el atardecer doraba el pueblo entero como recordando que, bajo la tierra, la fe había brillado primero.